Hola, bienvenidos de nuevo a Perfiles. Seguramente habrán identificado ya el lugar donde nos encontramos. Es el lugar donde pasa pues, la mayor parte del día la persona que hoy nos acompaña, porque aquí es donde desempeña su trabajo, aunque esta propiamente no es su consulta. No es jerezana, pero sí lleva mucho tiempo entre nosotros, perfectamente integrada en esta ciudad, y seguro que va a tener mucho que contarnos sobre cómo somos los jerezanos como pacientes en este caso, porque entre estas cuatro paredes o entre las cuatro paredes donde transcurre su consulta diariamente, pues se habrá sido testigo de los problemas no solamente médicos, sino otro tipo de problemas, porque los médicos llegan muchas veces a ser como auténticos confesores. Ella nos los va a comentar. Hoy recibimos a nuestra invitada, Margarita Pérez Egea, que está con nosotros. Buenas tardes. Gracias por dedicarnos este ratito y bueno, pues por compartir con nosotros también parte de lo que es tu vida aquí entre nosotros. Decía yo, bueno, no es jerezana, casi siempre hablamos con gente de Jerez, le comentaba yo antes de empezar y siempre le pregunto sobre sus recuerdos. En este caso hay que preguntarle sobre sus raíces, donde las tiene pues nuestra invitada de hoy. ¿Dónde tienes realmente las raíces? Bueno, yo eso de que no soy jerezana porque el único pecado que cometí fue no nacer en Jerez, porque yo soy jerezana por los cuatro costados. Es donde eché las raíces y yo me siento absolutamente jerezana. Mis raíces vienen de Magacela, que es un pueblo muy chico, con cuestas, porque a mí parece que me tira lo de la cuesta, porque mi padre era jefe de estación de Renfe y iba cambiándose de sitio, en cada sitio nacíamos uno de los hermanos y a mí me tocó nacer allí. Yo tengo buenos recuerdos, porque viví hasta los 10 años más o menos en Magacela, era una vida sana, un poco de campo, de pueblos chicos, y tengo muy buenos recuerdos, y tenemos gente pues como de familia de allí. Luego mi padre se trasladó a Mérida, y pasamos a vivir en Mérida, que es una ciudad estupenda, bonita, donde pasé pues desde los 10 años hasta los 18, una edad estupenda, donde haces amistades, donde tienes los primeros amores, todas esas cosas. Y de ahí ya pasé a estudiar a Badajoz. Y en el Instituto de Mérida, que yo estudié en las Josefinas primero y luego en el Instituto de Mérida, fue donde ya te tuviste que plantear qué pensabas hacer con tu vida, qué querías hacer, porque ya se acercaba el gran momento. Hasta entonces decidíamos un poco pues, por inercia. Yo recuerdo cuando con 14 años entonces se decidía entre ciencias y letras, y una monja me preguntó, ¿y tú qué vas a hacer, ciencias o letras? Claro, yo no sabía qué significaba aquello, pero sí yo había oído en mi casa que mis hermanos eran de ciencias, y al fin, evidentemente yo contesté que yo iba a ser de ciencias, pero vamos, el argumento que tenía era el mismo para decir de ciencias que de letras. Y ya en el instituto sí que se planteó, ya con COU y todo esto, qué pensabas hacer. Yo evidentemente acerté porque era de ciencias, a mí me tiraban las ciencias. Y en esos últimos años sí que pensé que mi ideal era hacer física. Yo me veía como una estupenda física, no sé si investigando qué, pero haciendo física. Y efectivamente en Badajoz, que era donde, pues por la situación económica de la familia podía estudiar, se podía hacer por lo menos primero, y luego ya se vería. Y entonces así lo hice, me matriculé, me fui a estudiar a Badajoz y me estrellé. La verdad, me estrellé completamente. La física no resultó, Una ¿no? vez que empecé física, que entonces era selectivo de ciencias, aquello, una vez que llevaba 2 meses allí, me di cuenta que o yo tenía una capacidad intelectual muy baja o desde luego aquello no estaba hecho para mí. ¿Te creó frustración aquello o no? No me creo, sí me hizo ver que a grandes males, grandes remedios, y que por lo tanto no me tenía que emperrar en que si una cosa no tenía solución, intentaba meter la cabeza por un agujero donde no me cabía. Claro. Sobre todo yo que tengo la cabeza un poco gorda. Y entonces a los 2 meses prácticamente me di cuenta que aquello no era lo mío. Y que, bueno, pues antes o después tendría que decir qué hacía. Pasé un curso muy bueno porque pues tenía un cierto amor allí, de esos de la primera juventud. Tenía casi todos mis compañeros de Mérida, estudiábamos lo mismo. Y nos dio tiempo, porque a casi todos nos pasó lo mismo, a empezar a pensar qué vamos a hacer en el futuro. Y que era lo que realmente podía ser el camino. Y fue para lo que me sirvió ese año. Es verdad que no saqué fruto, pero sí la experiencia de, por una parte, te podías sentir muy frustrada,
o pensar, bueno, esto está aquí y tengo que tomar una decisión, y afortunadamente fue lo que hice. De todas formas, es difícil saber qué vocación tiene uno, ¿no? Claro. A esa edad, porque, bueno, exactamente, yo recuerdo también cuando se decidía entre ciencias o letras, yo tuve siempre claro que lo mío eran las letras, las ciencias y los números nunca me han gustado, pero tampoco sabes muy bien a esa edad qué, ¿no? ¿Qué es lo que te va a gustar? Y quizás te decides quizás más por la salida que pueda haber. O cuando eras pequeñita, ¿alguna vez jugaste a médicos y pacientes? Pues poco, la verdad. Todo el mundo yo creo que hemos jugado. Claro, porque se jugaba a maestros pero no, o a la médicos verdad y es pacientes. que no jugaba yo especialmente a médicos y pacientes. Sí tenía muy claro en aquella época que a mí magisterio no me gustaba. Yo oía hablar a mis padres que decían, la niña, yo soy la única niña y las chicas de la familia, y yo oía a mis padres decían, porque la niña se hiciera magisterio, y ellos yo creo que soñaban con que yo hubiera hecho magisterio, pero yo no me veía con niños, yo tengo poca paciencia y con niños yo no me veía, yo veía que aquello no era lo mío. Entonces, pues, cuando me estrellé en ese primer curso, lo que te digo, como alguna decisión había que tomar, tuve una suerte inmensa. Y es que nos tocó un ministro que el hombre le daría como un aire, y quiso poner en España un plan en que el curso no empezaba en octubre, sino que empezaba en febrero. Íbamos a hacer como los americanos, el curso empezaba en febrero, en agosto teníamos unas pequeñas vacaciones y se estudiaba durante todo el verano, y las vacaciones largas de ahora de verano iban a ser en invierno. Con lo cual tuvimos todo un verano, todo un octubre, noviembre, diciembre y enero para decidir qué hacíamos. Y yo hice medicina de la forma más tonta. Entonces tenía un muy buen amigo mío, que claro, lógicamente estábamos casi 12 horas del día juntos. Y le pasó lo que a mí, porque habíamos empezado los dos la carrera, y como teníamos tanto tiempo para decidir qué hacíamos, me empezó a decir, oye, pues van a poner medicina en Badajoz, ¿por qué no hacemos medicina? Y yo recuerdo que la primera vez que me lo dijo, creo que recordás hasta el escaparate donde estaba viendo con él, y me dijo, ¿no?, que por qué no hacíamos medicina. Yo recuerdo que digo, pero por Dios, ¿cómo voy a hacer medicina si yo me paso un entierro y me pongo mala? Y, sí, ¿por qué no hacemos medicina? Si tú te matriculas, yo me matriculo. Y bueno, pues lo que me daba miedo de pasar un entierro se convirtió, con la paciencia de este hombre, en que al final nos matriculamos en medicina. Y cuando empezamos medicina en febrero, al poco tiempo me di cuenta que después de haberme estrellado, afortunadamente me estrellé porque empecé a encontrar lo que más me gustaba en el mundo, que fue la medicina. Bueno, siempre hay algo o alguien que te hace, afortunadamente, que siempre te hace descubrir. Claro, cuando algún estudiante comenta, o me comentan los padres, que a mi hijo le va muy mal o a mi hija le va muy mal, siempre digo lo mismo, nunca se sabe qué es lo que te va a pasar. Porque si yo a mí me hubiera ido medianamente bien en aquel curso, hubiera acabado siendo o una mala licenciada en física o en química y haciendo lo que no me gustaba. Y yo, que empecé medicina sin gustarme y muerta de miedo, porque solo pensaba en un cadáver me ponía mala, y ya en un entierro igual, pues encontré poco a poco lo que más me gustaba, y es lo que estoy haciendo. Tengo la suerte de que encontré lo que más me gusta y trabajar en lo que me gusta, y encima me pagan, que es que ello no tiene precio. Yo creo que es muy importante, ¿no?, uno encontrar algo a lo que dedicar su vida en la parte profesional que realmente sea vocación, y en este caso los médicos también tienen que tener una parte importante de vocación, ¿no?, para llevar el día a día, ¿no? Yo creo que sin vocación la medicina no tiene sentido. Es decir, los malos ratos que pasan y los muy buenos ratos que pasan, pero sobre todo los malos ratos, si no tienes vocación y si no te gusta esto a morirte, no tiene sentido. Es decir, yo vengo muy contenta a trabajar todos los días, por lo que te digo, porque es que vengo a un trabajo que me encanta. Es decir, y venir todos los días a saber qué me va a pasar de nuevo, siempre a veces con el miedo de la responsabilidad, porque estamos a 70 kilómetros de un hospital y la primera piedra eres tú, la primera casi, la última a veces, ¿no? Pues bueno, te inspira un cierto respeto, pero yo vengo contentísima, a mí me encanta esto, es decir, lo que hago día a día me encanta. ¿Cómo fueron los primeros contactos cómo fueron los primeros momentos en los que se comienza a ejercer después de todo el tiempo de facultad? Me imagino que se recordará gratamente, sí, a pesar de lo difícil, ¿no? Sí. Y lo complicado, por lo menos, que parece que es esta carrera, por lo menos de oídas, ¿no? Bueno, como todas las carreras es difícil, pero sobre todo es larga, era larga. Claro. Ahora es más larga todavía. Pues yo acabé la carrera y entonces te planteas, bueno, ¿y ahora qué? Si ya no tengo que matricularme, ya no tengo que volver a la facultad. Y me fui a Mérida, preparé los papeles para que a ver si te daban una interinidad, y un día me llamaron de la Sanidad de Badajoz y me dijeron, te tienes que ir a Jerez de los Caballeros. O sea, de entrada. De entrada. Y yo pregunté, ¿y por dónde cae?
Porque yo había oído hablar mucho de Jerez en la radio, pero yo no sabía dónde caía. Y me dijeron, eso está al lado de Zafra. Bueno, pues yo me imaginaba que estaba como a 4 o 5 kilómetros de Zafra. Entonces, pues nada, yo preparé mis cositas y al día siguiente cogí un tren y me fui a Zafra. Cogí un taxi pensando en Zafra, que esto estaba al lado, y le pregunto al taxista, ¿y está muy cerca, no? Dice, bueno, está como a 40 kilómetros o 30 y tantos kilómetros. Y ya me pareció a mí un poco raro. Claro, más raro me parecieron las carreteras por donde veníamos. Auténticamente, en aquella época que yo acabé la carrera, que era el 79, había un cantante extremeño que tenía una canción que decía, a veces los caminos dan a los pueblos ventaja, y yo me doy cuenta que era verdad, porque auténticamente esto parecía que veníamos a otro mundo. Coger la carretera de Zafra para acá era muy triste, era un sitio triste. Encima era un día de lluvia, que a mí no me gusta, y de octubre, que ahora que de entrada lo que suele pasar que las primeras impresiones no fueron así, o por lo menos fueron de temor, ¿no? Cuando ya llegamos a los altos del Ventorrillo, dice el taxista, pues ese es Jerez, tu pueblo. Y me pareció muy bonito. Estaba muy gris porque estaba lloviznando, pero vi las torres y vi el pueblo, pues es bonito. Y cuando llegué me encontré con alguien que después comprobé que todos los compañeros que vinieron durante muchos años era la primera persona que encontrábamos al llegar a Jerez, que era, creo que se llamaba Francisco Rivera, o Sánchez Rivera, que era conocido por todos nosotros como el Olivo. Entonces fue la primera persona a quien yo pregunté dónde caía el centro donde iba a trabajar, me llevó hasta el sitio donde iba a trabajar, y bueno, pues ya empecé a conocer a los compañeros que estaban. Me quedé muy triste porque me parecía que venía muy lejos. Esto no está lejos de ningún sitio, pero en aquella época parecía que estaba muy lejos. Claro. Me quedé muy triste, pero aquí empecé a trabajar y 25 años después ya no me voy. Aquí sigue. ¿Cómo es un día a día aquí con la gente que llega hasta el centro? ¿Cómo lo somos los jerezanos como pacientes? Pues son buena gente como es la gente de Jerez, como somos la gente de Jerez. Es decir, mi día a día empieza que me levanto a las 7:15 con mucho trabajo, me vengo a las 8 para acá y me encanta el contacto directo con la gente. A mí me encanta que la gente me diga Margarita. Y el decirte Margarita no quiere decir ni más falta de respeto ni menos, porque yo tampoco le falto el respeto a nadie, le digas de tú o de usted. Y empiezas el contacto directo con 500.000 problemas. Es decir, pueden ser problemas de salud, problemas familiares, problemas administrativos, todo tipo de problemas. Es cierto, ¿no? Lo que yo comentaba al principio, que casi los médicos se convierten incluso en confesores, ¿no? Uno viene pues a contar sus males para que le receten alguna medicina, pero también a desahogar un poco. Sí, eso se nota mucho en los últimos años, en que yo lo siento, pero la Iglesia no debe funcionar tan bien, porque desde luego donde la gente viene a contar los problemas es al centro de salud, por lo menos en mi caso. Y entonces te comentan todo. Es decir, si la OMS dice que la salud es el perfecto estado de bienestar físico, psíquico, laboral y todo, pues es cierto. Es decir, la gente no viene al médico solo porque le duela algo, porque tenga una enfermedad. La gente viene al médico, pues a veces porque tiene una preocupación grande con un hijo, con un padre, con un hermano, con un vecino. Y el compartir con la gente todo eso, yo creo que no tiene precio. Cuando acabé la carrera pensaba y te hacía ilusión el ser médico de hospital y a poco tiempo me di cuenta que no lo cambiaría por nada del mundo. Esa gente no tiene las vivencias que tenemos nosotros. ¿Se tiene capacidad para durante todo un día y otro, pues eso, estar dispuesta, porque claro, también habrá días malos, como los tenemos todos, para escuchar a tanta y tanta gente, porque ¿cuánta gente puede pasar por una consulta? Bueno, podemos ponernos a hablar de la sanidad y demás, y siempre se habla cosas así casi negativas, ¿no? De la masificación, de las esperas, por eso me refería yo que cómo somos de pacientes también, aparte de todo eso. Ya he dicho que a mí, yo con la gente de Jerez no tengo problema. Siempre digo, en mi cupo habré tenido desde hace 25 años que trabajo 5 o 6 personas con las que no hay química. Y esto como los amores y como la amistad. Si no hay química, difícilmente te vas a entender. Es decir, yo creo que no tengo problema porque te tienes que poner a la altura. Y el día a día, claro que pasa mucha gente. Hay mucha gente. Raro es el día que no vemos 80. Pero no importa si te gusta. El maestro lidia con 20 o 30 niños o con 40 a veces, ¿no? Pero si te gusta, pues hay momentos en que te puedes desesperar un poco, pero solo un momento bueno que a continuación te da un paciente y que siente que cree que has hecho lo que tenías que hacer, a mí eso me vale por el resto del día. A mí me encanta, es que tengo la suerte de que me encante lo que hago y no me importa, bueno, pues si hay mucha gente un día por lo que sea, pues echarle paciencia. Estos son habas contadas, si tienes que verlo, tienes que verlo y lo puedes ver de dos maneras, o muy echando
culebras por la boca o te lo tomas con paciencia y disfrutas de lo que te gusta, y como me gusta, pues yo disfruto. ¿Alguna vez has tenido miedo de equivocarte quizás al diagnosticar algo o al decir a alguien lo que te pasa es esto? ¿O Hombre, cuando ha sido una cosa de una cierta gravedad? Siempre te caben dudas, porque aquí no tenemos un laboratorio que en un momento te haga una prueba. Aquí no tienes un especialista justo al que consultar, aquí no tienes una serie de medios que tienen en otros sitios. Aquí aprendemos a desarrollar ese quinto sentido o sexto sentido que es el que tienes que echar. Es decir, a veces la primera impresión de ver a alguien que entra por la puerta y piensa, sé que le pasa algo, no tienes claro qué le pasa, pero sabes que le pasa algo. Y a partir de ese momento empiezas a investigar. Muchas veces te planteas, he hecho todo lo que tenía que hacer, podría haber hecho mucho más, pero es que disponemos de 2, 3 minutos o 5 minutos con cada paciente. Yo creo que no lo hacemos mal. Yo creo que podemos tener un cierto grado de errores, pero yo creo que son los mínimos. Yo no creo que al cabo del año, si de aquí tuviéramos que evaluar en cuánto nos equivocamos, nosotros tengamos un porcentaje de equivocaciones alto, porque creo que desarrollamos el sexto sentido ese que hace que si crees que no lo puedes hacer, lo mandas fuera, sobre todo por el bien de la vida y de la salud del paciente. Podríamos estar muchísimo tiempo hablando del trabajo, porque además me parece muy interesante y es un trabajo muy de contacto con la gente y que a la gente pues también le gusta saber todo lo que es, ¿no? Cómo se desenvuelve el día a día. Pero a mí me gustaría saber algo más. Comentábamos también algo sobre, bueno, pues perfectamente integrada desde el principio aquí en Jerez. ¿Qué fue lo que más te gustó de cómo somos los jerezanos, quizás de alguna fiesta? ¿Qué es lo que más llamó la atención o del pueblo en sí? Pues mira, yo volviendo un poco atrás, al día que llegué, me sorprendió, aparte del día tan gris que estaba, que entré por la corredera y había solo en la calle unas bombillas peladas y había una farola que estaban en el suelo para ponerla. Es decir, Jerez era un pueblo un poco anclado atrás. Y Jerez no tiene nada que ver, el Jerez que yo conocí hace 25 años, con el Jerez que hay ahora. Es decir, Jerez es una de las ciudades que a mí, bueno, desde luego es mi favorita porque de aquí soy, ¿no? Pero ha cambiado, que no lo conoce absolutamente nadie. Y bueno, ya no me acuerdo lo que me habías preguntado. No, te preguntaba por eso, por las impresiones, las primeras impresiones y sí. qué percibías, ¿no? Sí, me gustó lo de las torres, las calles estrechas, miraba por la calle El Cura, la calle Las Monjas hacia arriba y pensaba, vaya, esto... Porque visto desde fuera no te da la sensación que la tienes cuando dentro. Y me encantó ya de entrada la gente a la que conocí, es decir, que conocí de entrada pues a José Herrera, a Fernando Giles, a Luis Narváez, a toda la gente que estaba por allí trabajando, a los municipales, que me los conocía todos, porque además estábamos todo el día allí. Y me encantó la gente, la verdad que me acogieron bien, yo tuve mucha suerte. También se integró que a su llegada que rápidamente también se hizo partícipe de lo que era la vida social y política de aquí, ¿no? Una se sintió de momento jerezana y también le pareció oportuno en este caso a Margarita implicarse en otras cosas, ¿no? Sí, bueno, el año 79 era un año todavía difícil y recuerdo que al poco de llegar aquí vino una gente a hablar conmigo para que me presentara si querían en su candidatura y era una gente de UCD, ¿no? Y vinieron aquí al centro de salud a hablar conmigo. Entonces yo siempre he sido de izquierda. Y soy de izquierda no porque alguien me haya hablado de un partido, es que las vivencias que yo he tenido con el tiempo me he dado cuenta que eran vivencias de ser de gente de izquierda. Entonces yo recuerdo que les di las gracias, ¿no? Por el detalle que tuvieron de acordarse de mí, pero digo, mira, sinceramente yo no encajo ahí porque yo soy izquierda, yo no puedo ir. Y cuando pasó el tiempo, lógicamente tenía un cierto contacto con gente del Partido Socialista de aquí y me lo vino a proponer Mariloli. Y yo le tengo que dar las gracias a Mariloli, que, bueno, un poco en nombre del PSOE de Jerez, pues fue a preguntarme que si estaría dispuesta a integrarme dentro de esta organización. Y al principio me dio mucho miedo. La verdad que dije que sí con bastante miedo, pero bueno, me alegré un montón después. No recuerdo exactamente, concretamente, cuál era la responsabilidad en ese caso que comenzaste a llevar. Bueno, pues como todos estábamos un poco en pañales, aquí hacíamos de todo, además lo hacíamos manual. Entonces llevábamos un montón de concejalías, porque yo recuerdo que empecé con sanidad, cultura y yo no me acuerdo cuántas cosas más. Y todo se hacía manual, es decir, los carteles los hacíamos manuales porque el presupuesto era chico.
Si ibas a hacer una semana de cine, dibujabas en tu casa los carteles, con la ayuda de toda la familia, colgabas tú los cuadros, se veía una exposición, llevabas de todo. Pero siempre digo que lo que aprendí nunca puedo dar las gracias a la gente de aquí, lo que me enseñó, y especialmente la relación que tuve con los compañeros de legislatura, que para mí como mi familia. Era un trabajo en equipo. Era un trabajo muy en equipo, eso, ¿no? Muy en equipo. Y luego dentro del equipo que éramos en aquel momento, que creo que éramos 13 concejales, formábamos un grupo maravilloso, y desde aquí quiero que sirva de homenaje a los Manolos y Margarita, que formábamos el trío. Cada vez que teníamos reunión, simplemente con una señal con la vista, sabíamos dónde quedábamos, ¿no? Dónde no quedábamos, y eran a las dos personas que no voy a olvidar nunca, que eran Manolo Carrasco Vinagreta y Manolo Romero, que para mí eran mis padres, mis hermanos, mis amigos, y que montones de veces solo con mirarme ellos, a pesar de la diferencia de edad, sabían si tenía un problema o si no tenía algo. Es decir, eso era sabiduría pura. Bueno, aprendiste mucho ahí y luego lo dejaste. Me imagino que el trabajo y los niños también requerían su tiempo. Oye, ¿en casa se cumple eso de en casa del herrero cuchara de palo o no? Pues sí. Sí, ¿no? A veces mi hija me amenaza diciéndome que si me duele algo, como me pase algo, bájame tú. Porque efectivamente en casa, los que somos sanitarios en casa hacemos poco caso. Hay veces que ya llega un momento que te planteas, me estaré dejando pasar algo, pero tenemos mucha suerte y afortunadamente de momento la salud reina. Haremos madera, ¿no? Sí, pero es verdad. ¿Con qué cosas te queda, además de todo lo que has vivido aquí pues a nivel personal y demás, con qué cosas te quedas de Jerez? El Salón de Jamón, los productos que podemos tener, lo que el tema de la alimentación, la gente, las calles, la Semana Santa. Pues mira, yo me quedo con un poco de todo. Porque esta zona es como muy andaluza, entonces las ferias son un poco andaluzas de día, con lo cual la feria del jamón pues me encanta. Me encanta la Semana Santa porque yo creo que no tiene precio, y siendo concejala una vez lo dije por la radio, que no tiene precio ver pasar los pasos y las procesiones por esas calles estrechas que tengan o no tengan sentimiento religioso, algo te despierta. Me quedo con la gente porque si la gente no me encantara no me hubiera quedado, ¿no? Y me quedo con todo Jerez porque yo soy mujer jerezana. Es que yo me di cuenta una vez viniendo de vacaciones, viniendo de Fregenal para acá y vi Jerez y sentí algo dentro que pensé, yo ya soy jerezana y yo sé que no me voy a ir de Jerez y efectivamente no me voy de Jerez. Claro, no has tenido un lugar, digamos, donde has pasado toda la vida, sino que has tenido varios. Y en este caso, claro, te consideras jerezana de adopción, yo me siento, ¿no? absolutamente jerezana, pero vamos, no de adopción, es que yo hasta tengo la sensación de que hubiera nacido aquí. Y yo escucho lo de las torres que hay en mi pueblo y tengo que hacer fuerza para que no saque el pañuelo, vamos. Pues ha cambiado, comentábamos antes que ha cambiado mucho todo lo que es la vida en Jerez. Antes quizás no había tampoco tanta gente joven. Tú tienes hijos jóvenes. ¿Cómo ves a la gente joven en Jerez? Bueno, todo el mundo se queja que en Jerez no hay, pero yo voy a Mérida y la gente se queja de que en Mérida no hay, y vas a otro sitio y la gente se queja de que no hay. Yo creo que mis hijos son felices, todo lo felices que se puede ser siendo jóvenes, y se buscan la vida. Es decir, yo creo que lo importante es tener buenas vivencias y buenas amistades. Es decir, el juntarse simplemente a charlar en un banco o a tirar 4 canastas de baloncesto y ya tienen 22 y 21 años, o el de echar un rato en un parque, yo creo que yo no cambiaría ni para mí ni creo que mis hijos lo cambiaran. La prueba está que no lo cambian, que no se van de aquí ni con fuego. Y no tiene precio, es decir, que no hay, depende de la exigencia que tenga cada uno. Es decir, según las expectativas que tenga cada uno, un pueblo tendrá o no tendrá. Pero no sé si Jerez adolece de tantas cosas. Por último, ya creo que vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría, me imagino que la respuesta será que sí, pero bueno, ¿te planteas retirarte y seguir viviendo y disfrutando en Jerez y planteas seguir tu profesión hasta el momento en que tengas que decir por edad pues ya me tengo que marchar? Hombre, yo no entiendo, puede sonar un poco a hacer pelota parece, pero yo no tengo ninguna necesidad. Es decir, yo no entiendo mi vida fuera de Jerez. A mí me encanta ir a otros sitios, pero mi base y mi vida está en Jerez. Y yo no entiendo acabar en otro sitio, decía, además de que no lo entiendo es que no quiero. Y que oportunidades he tenido de irme y no he querido. Y he renunciado porque no me quiero ir. Y yo mi ilusión, lógicamente, acaba aquí, porque aquí tengo a mis amigos y porque aquí tengo a la gente que forma parte de mi vida. Es
Es decir, yo creo que mi vida y la vida de todo el mundo es como esa serie de fotos que sacas un día. Bueno, pues la mayoría de mis fotos están en Jerez y yo no me quiero ir de Jerez. Bueno, pues esperemos que sigas mucho tiempo con nosotros y que sigas pues, disfrutando de este Jerez, de la gente y ejerciendo esa profesión con tanto gusto, que yo creo que eso también se nos transmite a los que somos pacientes de vez en cuando. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de decir los jerezanos sobre lo que me siento y lo gusto que estoy aquí. Gracias. Gracias también a ustedes, ya saben que les esperamos cada semana los miércoles y los viernes aquí en Perfiles.